Las cantidades físicas ya dijimos que pues son aquellas propiedades que se pueden medir y dimos ejemplos de algunas cantidades físicas. Pero ahora vamos a clasificarlas de acuerdo a escalares o vectoriales. Las escalares son aquellas que se definen completamente cuando hablamos de magnitud, como la distancia. La distancia es una cantidad física escalar, porque solamente se define con la magnitud. ¿Y qué es la magnitud? Pues la magnitud te está dando un número y una unidad de medida. En este caso decimos 80 kilómetros. Eso es una distancia y es una cantidad escalar. ¿Ok? Porque queda completamente definida con la magnitud, o sea, el número 80 y la unidad de medida kilómetros. En cambio, las cantidades físicas vectoriales, como el desplazamiento, que es una cantidad física vectorial, quedan definidas no solamente con la magnitud, en este caso 80 kilómetros, el número y la unidad de medida, sino que además hay que definirle un hacia dónde están dirigidas, en este caso 80 kilómetros hacia el norte. Cuando yo además de la magnitud, o sea, el número y la unidad de medida, digo el hacia dónde, esa cantidad física ya no se llama escalar, sino que se llama vectorial. ¿Ok? Escalares tienen solamente magnitud, la magnitud es el número y la unidad de medida. Vectoriales tienen magnitud, pero también tienen un hacia dónde, en este caso hacia el norte. ¿Ok? Si yo digo 80 kilómetros nada más y no digo el hacia dónde, hablo de distancia. Si yo digo 80 kilómetros y digo el hacia dónde, por ejemplo, hacia el norte, estoy hablando de desplazamiento. Desplazamiento es una cantidad vectorial porque te está indicando el hacia dónde. Distancia es una cantidad vectorial, perdón, escalar porque te está indicando la magnitud solamente, sin el hacia dónde. ¿Ok? Luego más adelante vamos a hablar de la dirección y el sentido, que son las formas específicas como se define el hacia dónde. ¿Ok? También tenemos el ejemplo de rapidez contra velocidad. La rapidez es una cantidad física escalar y la velocidad es una cantidad física vectorial. Cuando hablamos, por ejemplo, de 100 kilómetros por hora nada más, el número y la unidad de medida, hablamos de rapidez porque estamos indicando solamente la magnitud. Pero cuando además de 100 kilómetros por hora, la magnitud, indicamos también el hacia dónde, o sea, hacia el sur, por ejemplo, entonces ya no hablamos de rapidez, sino de velocidad. Y la velocidad, por tanto, es una cantidad física vectorial. ¿Ok? Distancia y rapidez son ejemplos de cantidades físicas escalares. Desplazamiento y velocidad son ejemplos de cantidades físicas vectoriales, porque te están indicando el hacia dónde. ¿Ok?